vinculados a las cosmologías taínas desde un lenguaje abstracto y gestual. La obra no busca reconstruir un pasado intacto, sino explorar cómo ciertos relatos ancestrales persisten, se transforman y reaparecen dentro de la imaginación contemporánea del Caribe. Entre color, movimiento y materia, el mito emerge aquí como una forma activa de memoria cultural. Señoras, señores, a continuación, de la palabra a la pantalla. Claudia Piñeiro de Argentina, Angélica Novoa de República Dominicana y Miguel Yarul de República Dominicana conversan con Isidro García de República Dominicana sobre cómo los relatos literarios se reinventan en cine, series y guiones, dando vida a historias que cruzan formatos y cautivan emociones. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muy contento de estar con todos ustedes. Ya llegamos, ¿quién lo diría?, al final del festival Mar de Palabras. Creo que han sido 3 jornadas estimulantes, muy apasionadas, como diría Oscar, también chulámbricas, porque ha sido una experiencia para compartir, reflexionar y entender muchas cosas, desde la literatura, la cultura, diferentes manifestaciones artísticas, creativas, del pensamiento. Y para mí este panel tiene un componente, digamos que doble, porque creo que es tanto un honor como una maldad por parte de Minerva, Yulisa y toda la organización. Honor porque estoy aquí junto con 3 personas que admiro muchísimo, como Claudia, como Miguel, y que también quiero mucho, como Angélica, que hemos compartido también en diferentes campos de batalla. Y digo también que una maldad, porque voy precisamente luego de don Flavio. Creo que es el último intento para convencerlo de que tengo las actitudes para ser hijo de su novia. Digo, bueno, y novio de su hija. Ya ven. Voy de nuevo. Ya ven que estoy nervioso. Toma dos. El Warner, la toma larga quedó mal, pero sí creo que tengo actitudes para ser novio de su hija, María Eugenia. Pero, sí, estamos en vivo, eso es lo bueno. Se puede editar. Tenemos aquí un panel bien interesante porque vamos a pensar en el cine, en la literatura, en diferentes obras audiovisuales, y creo que en el ámbito de las adaptaciones, sean cinematográficas o audiovisuales, existe siempre una tensión, una tensión entre el cine y la literatura, 2 lenguajes creativos tan afines como a la vez distintos, ¿no? La literatura, por su naturaleza, es una obra íntima, personalísima, nacida de una visión de un autor, de esa soledad que se hablaba en uno de los paneles de esta tarde, mientras que el cine es el resultado de muchas manos, de muchas voces que están construyendo una misma mirada. Entonces, en ese tenor, quisiera iniciar esta conversación preguntándole a Claudia, ¿cómo se traduce la fuerza de una prosa, esa voz interior, ese lirismo, ese ritmo, a la amplitud del lenguaje cinematográfico o audiovisual? Bueno, buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final, en este caso.
Yo creo que, no, que justamente una de las cosas que más se pierde en la traducción al lenguaje audiovisual es la prosa, ¿no? Es difícil sostener una prosa y lo que podés sostener son otras cosas, ¿no? Los personajes, la historia, quizás sí como una mirada, un punto de vista, una estética que tenga que ver con esa prosa, pero la prosa en sí mismo es muy difícil de sostener. Y creo que lo que tenemos que hacer los escritores y las escritoras es justamente entregarla, ¿no? Porque muchas veces pasa que los escritores y las escritoras decimos, ay, pero me van a cambiar una palabra. No tengo un amigo que me dice, me cambiaron una palabra que la pensé durante 15 días. Y sí, bueno, te van a cambiar una palabra y te van a cambiar muchísimas cosas más. Pero si vos no estás dispuesto a que detrás de ese texto viene otro artista a hacer otra cosa con ese texto, la verdad que lo mejor que puedes hacer es no vender tus derechos para una adaptación, porque es una vez que un productor, un director, todo el equipo que está atrás de una obra audiovisual compra los derechos y empieza a trabajar sobre ese material, tiene derecho a poner su propia impronta, y su propia impronta tiene que ver con cambiar un montón de cosas, me parece siempre respetando un espíritu, respetando una ideología, ¿no? Porque si no le cambias una ideología a un autor. Pero después los recursos o los métodos o los caminos que tome para llegar a ese lugar, me parece que son derechos de ese otro equipo de artistas que vienen detrás del escritor, ¿no? Claro que sí. Interesante lo que menciona Claudia y quería preguntarte también, Miguel, en ese mismo sentido, respetando la mirada, respetando también la intención del autor. Cuando estamos en este campo, ¿es una adaptación o una transformación de la obra? Bueno, primero que todo, como dice Angélica, la última tanda, los que conocimos a Armando Almanzar nos quedamos hasta la última tanda aquí. Yo recuerdo una vez que precisamente participé de un conversatorio con nuestro director Fernando Báez, que en paz descanse, que hablaba sobre las adaptaciones cinematográficas. Y nosotros no conversamos antes de, valga la redundancia, del conversatorio. Y cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que teníamos opiniones completamente distintas. Él como director y yo como guionista. Él pensaba que, como dice Claudia, una vez la obra entraba a su reino, pues él tenía completa potestad sobre volverla su visión. Y yo como guionista al fin tenía las uñas un poquito afuera tratando de defender lo más que uno pueda la visión que como guionista uno le trajo al proyecto. Pero yo pienso que es una pelea que no se gana, es una pelea a la cual uno se suma y a la cual uno le reza al Dios de las adaptaciones o las transformaciones para que lo que termine en la pantalla refleje el espíritu y de alguna forma lo que tú como autor querías decir. Y tengo que aclarar que esto no solamente es sobre adaptaciones cinematográficas, esto tiene que ver también con guiones especulativos. Hay guiones que nacen para cine y hasta que no están en la pantalla no son nada. Alguien me dijo una vez que el guión es el único documento que cuando todo termina va a la basura, que queda en el zafacón, que lo que queda es la obra, ¿verdad? Y para nosotros como guionistas eso, lejos de ser reconfortante, pues es un golpe al ego. Pero mientras más trabajas en el oficio, más te das cuenta de que tú estás ahí como trampolín para que 50, 60, 70 artistas trabajen sobre una idea. Entonces, sí, de todas las artes, yo creo que en la que más el ego se tiene que quedar en la gaveta es en la que nosotros participamos. Angélica, en ese tenor, ¿crees que estamos en esa tensión de adaptar o transformar para mantener todavía ese eje temático, ¿no? Gracias, bueno. Primero, agradecer a Mala Palabra el honor de estar al lado de Claudia y de mis queridos amigos. Isidro es el mejor crítico de cine que hay en República Dominicana. Y Miguel dice que cada vez que yo lo veo y lo saludo y le digo que dice mi escritor favorito, tú se lo dices a todo el mundo, Angélica, él es mi escritor favorito en la República Dominicana. Ya lo dije públicamente y quedó en video. Sobre transformación o adaptación. Yo creo que es una transformación, pero ¿qué pasa? También se dice que no es una actividad literaria en sí misma, sino simplemente un trayecto,
un trabajo incompleto y que por ende no debería ser considerado en encuentros como lo que estamos hoy. Sin embargo, precisamente el cine dominicano está enseñando que esa transformación o ese trayecto o ese paso intermedio está llegando a puertos donde nunca habíamos llegado en el cine, y si hacemos una comparación sobre hacia dónde ha llegado la literatura dominicana, me permitió afirmar en un artículo el año pasado de que la vanguardia más importante que se está dando, por lo menos en esos dos géneros, está en el cine. Hay ya películas dominicanas ganadoras de premios tan importantes como la Berlinale, y todavía un libro dominicano, un autor dominicano no ha ganado un Cervantes. Esperemos que eso ocurra. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, un autor dominicano ganó el premio Blasco Ibáñez, me refiero a Pedro Vergés, con Solo cenizas hallarás. Y sin embargo, así como en cuestión de meses, un día la bachata del Biónico gana en el Festival de Huelva el Colón de Oro, ¿no? Luego viene Leticia Tonos y gana en Guadalajara, ¿no? Por aire. Y ya, si le sigo citando, hay tantos ejemplos, y sin embargo me pregunto, probablemente muchos de ustedes no han visto esa película, y por este salón han desfilado muchos críticos de cine, críticos de arte que dedican mucho tiempo de sus artículos a la literatura y quizás no conocen estas obras. Entonces, sí, es una obra intermedia, sí es una simple adaptación cuando viene de una obra literaria, si es el caso de una obra literaria, pero al final del día es la relación del cine y la literatura. No es solo porque una película puede ser la adaptación de una novela, sino porque es un trabajo literario, es la base, sin la cual, como decía don Armando, una película puede tener, ese era un querido crítico de cine dominicano y autor, una película puede tener todo mal, excepto el guión y la edición. Entonces, reivindico ese valor literario, aunque sea intermedio, del cine con el ejemplo del cine dominicano. También hay que agregar que Angélica es abogada, coquetea bastante con el derecho de autor y la propiedad intelectual, y por eso esa pregunta que iba de la adaptación y la transformación, que son de las diferentes manifestaciones que puede tener una obra. Volviendo a Claudia, que también es dramaturga, es guionista, sus novelas han sido adaptadas a diferentes formatos, tanto como películas, miniseries, que están disponibles en varias plataformas de streaming. La película que te imaginabas o te estás imaginando en tu cabeza al momento de escribir el guión o una novela, al final se asemeja a lo que vemos en pantalla. Si te referís a la película interna que uno se arma sin pensar, porque a veces no, ¿sabes por qué te hago esa aclaración? Porque mucha gente cree que si vos tenés muchas novelas que fueron llevadas al cine o a las series, es porque ya escribís pensando cómo hacer una novela para que la lleven al cine, ¿no? Y yo siempre cuento que, por ejemplo, cuando yo escribí Las viudas de los jueves, que fue no mi primera novela, pero mi primera novela que hizo mayor recorrido, yo no sabía ni si me la iban a publicar esa novela. Jamás se me iba a ocurrir pensar, uy, voy a escribirla pensando que me van a hacer una película con esta novela, porque yo lo único que pensaba es, ojalá alguien me la publique, ¿no? Y a partir de ahí también todo lo que escribí, cuando escribo novelas, estoy pensando en el libro y en el texto que estoy escribiendo. Jamás pienso en la película que viene después. Dicho esto, de todos modos, creo que soy una persona bastante visual. Entonces, en el proceso creativo, todas mis novelas empiezan con una imagen disparadora. Me aparece una imagen disparadora que tiene algo de la categoría de los sueños, que es una escena, porque la dejo en mi cabeza, que macere, que los personajes me empiecen a mostrar sus conflictos, ver cómo se mueven esos personajes, quiénes son, y recién empiezo a escribir cuando entiendo bien qué había en esa escena primaria, ¿no? Entonces yo creo que después viene un director y lee
yo busco las palabras para contar esa imagen y vos viene un director, lee esas palabras y reconstruye esa imagen. A veces la imagen que reconstruye es la misma que me apareció a mí y a veces es muy parecida y a veces es muy distinta, porque también me ha pasado que hay adaptaciones que son muy distintas. Entonces, a tu pregunta de esa película que uno se hace, no en función de esto va a ser una película, sino a lo que te vas imaginando. A esta altura me ha pasado de todo. Me ha pasado que la película que después veo es muy parecida a lo que yo hice, me ha pasado que no se parece en nada y me ha pasado que ni siquiera reconozco a mi película, a mi libro. De todos modos, lo que me interesa cuando voy a ver la película es ver si ese producto audiovisual es interesante, si a la gente le gusta. Después, si es exactamente o no igual a lo que escribí, no me importa tanto. Sí me afecta cuando hay una cuestión ideológica que cambie, ¿no? Si yo tengo una cuestión ideológica personal dentro de ese texto, ¿no? Y eso se cambia, ahí me hace ruido, porque después te vienen a decir a vos, ¿no? No le dicen al director, ¿no? Y yo a veces le digo, anda a preguntarle, ¿por qué pasó tal cosa? Le digo, anda a preguntarle al director, si lees el libro, eso no está en el libro. Me ha pasado con alumnos de colegios que tienen una prueba y me hacen preguntas, le digo, pero vos no leíste el libro, vos viste la película, porque si no, no me podés estar preguntando eso, ¿no? Es una trampa, ¿verdad? Hay que recalcar que la película que mencionaba Claudia, La viuda de los jueves, fue realizada por un hermano creativo de ella, que es Marcelo Piñeiro, pero Piñeiro con Y, igual que Isidro, que con Y. Y ya vuelves a colaborar con él en El Reino, esa serie que está disponible en Netflix y que voy a volver allí en un ratito. Entonces, algo que mencionó Angélica sobre el estado del cine dominicano, mencionamos muchos logros alcanzados a nivel internacional, pero también digamos que en el patio pues, no tienen ese reconocimiento ni el apoyo del público porque no pasan de la esfera de un festival de cine o porque solo duran unos cuantos días en salas. Yo sé que Miguel ha tenido que sufrir un poco sobre eso, de cuánto puede durar o no una película o un documental en el que hayas colaborado. Y hago este recuento porque tú estás ahora en medio de un proyecto muy interesante que combina el archivo y digamos que la recopilación, porque estás haciendo un documental de Pedro Enrique Sureña, nuestro gran escritor y humanista, ¿no? Entonces yo quería que tú nos hablaras un poco de ese ejercicio creativo, de lo que se queda contigo, pero lo que tienes que omitir para hacer una obra cinematográfica, que sé que ahora estás en la etapa de postproducción, ¿no? Gracias por la pregunta. Estoy en medio, me siento como una costurera al lado de Oscar de la Renta. Cuando me hacen una pregunta, perdón Claudia, pero sí, una costurera que todavía debe el vestido de los 15 años de la niña. La respuesta a la última pregunta es que estamos en una parte ya rodada en post, o sea, camino hacia edición, y en otra parte todavía rodada, esperando que se acabe el Mundial de Fútbol para ir a rodar en México, porque el personaje vivió unos años allá, ya estuvimos en tu país, donde también vivió muchos años. Entonces, lo que me ha sorprendido, y por suerte tengo formación jurídica, es la gran responsabilidad que yo no anticipaba. Es decir, yo estaba muy animada con la parte artística, la parte de producción se la dejo al amado esposo, que me apoya en el proyecto con sus competencias, y a Desiree Reyes, nuestra productora ejecutiva. Y yo estaba muy entretenida en la parte creativa de, ay, qué bueno, yo voy a hacer un documental sobre un personaje que, aunque fue un personaje real, tiene en el inicio de su vida, ha sido también un personaje de ficción, porque en el inicio de su vida, cuando tenía 13 años, su madre hace un poema premonitorio. Salomé Ureña, el poema es Mi Pedro, que para la escuela dominicana es muy conocido. Pero luego entonces, hacia el final de su vida, hace alguien un cuento premonitorio sobre su muerte, y ese escritor no es nada más y nada menos que su querido amigo Jorge Luis Borges,
en el cuento de Pedro Enríquez Ureña. Y una anécdota, estuve en México hace unos meses atrás, fui a visitar a mi profesor, yo viví y estudié en México, en la Universidad de Anáhuac. El profesor me presenta con los alumnos y ella está haciendo un documental sobre Pedro Enríquez Ureña. Y yo pensé que ninguno de esos muchachos iban a saber quién era. Y un chico levanta la mano y dice, yo sé quién es, señora. Su personaje es un personaje de ficción en un cuento de Jorge Luis Borges. Y yo, ese mismo. Y yo, ese mismo. Entonces, puedo jugar con memoria. Bueno, no puedo jugar. Tengo que trabajar con memorias porque es un personaje histórico. Pero también podemos trabajar con ese Pedro de ficción e insertarlo con ciertos rigores, ¿no? No se puede uno animar demasiado con eso. Trabajamos con material bibliográfico, pero con mucha cautela porque al final del día, bueno, es como una polifonía porque hay puntos de vista de diferentes biografías, de diferentes testimonios. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que de repente tengo una inmensa responsabilidad porque llegué al Colegio Nacional de La Plata hace un mes, Rafael Hernández, y me dijeron, señora, le vamos a enseñar algo que solamente usted y antes un mexicano que vino y le dio muchos besitos, Pedro Enríquez Ureña, y yo fui la primera persona que entré con cámaras. Y además me dieron un archivo UCB que traje a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Un investigador mexicano me enseñó una foto inédita, me la facilitó, de Camila Enríquez, en un momento que llegó una foto de pasaporte, esa de archivo, y yo tengo ese material que lo voy a usar en mi película, pero lo tengo que entregar, y testimonios que, bueno, ya eso sí, no voy a hacer spoiler, de modo que de repente estoy involucrada en un proyecto de una importancia que me obliga, y en esto me ha ayudado don Eugenio Pérez Montaz, a sentarme con el rector de la UNFE y decir, mire, yo estoy recibiendo un material que más allá de trabajar la memoria a través de la obra cinematográfica, tiene que llegar a usted y vamos a ver si hacemos un museo. Muy bien. Este proyecto cinematográfico de Angélica también se enlaza con una nueva tendencia que tiene el cine dominicano de ver la ficción, pero también desde el ámbito del documental, desde lo personal. Hemos tenido proyectos muy interesantes como de cineastas de la talla de Victoria Linares Villegas, Tatiana Fernández Guevara, que han hecho este ejercicio también de recuperar voces que se han ido perdiendo. Y ahí vemos también cómo la literatura o lo escrito también se va preservando en la imagen, ¿no? Y volviendo ahora con Miguel, tú sabes que existe una idea vieja y muy odiosa de que siempre dicen que el libro será mejor o siempre es mejor que la película. ¿Tú estás de acuerdo con esta frase? Qué compromiso. Yo pienso, y esto lo voy a decir a sinceridad, yo creo que es un caso a caso. Mi película favorita sale de una novela bastante, muy por debajo de lo que termina siendo la obra. Se llama Sideways. Es una comedia que para mí es una película que me importa mucho y sale de una obra que es inferior. Y sin embargo, no puedo negar que la generalidad es que si el material literario da para una película, pues es por algo. Entonces yo pienso que ahí es que tiene la ventaja. No es sencillamente que es mejor, sino que si alguien se decide a comprar los derechos de una novela o de una obra literaria es porque interesa de entrada. Entonces ya partimos de un material que está curado y está probado. Muy raro alguien va a comprar un material literario que no haya funcionado. Entonces a partir de ahí arrancamos con una historia que debería funcionar. Y sin embargo, yo pienso que es tan personal, y la lectura y la literatura es un acto tan personal, y el cine es algo tan comunal, que yo pienso que la experiencia también tiene que ver con eso, no solamente con el producto final. Entonces, tú me has hecho una pregunta muy comprometedora en el sentido de que yo me voy a quedar con muchos libros, pero hay directores que han tomado novelas que son menores, son inferiores al producto. Y te voy a dar una respuesta bastante salomónica. Yo me quedo 50-50. Yo lo evalúo caso a caso.
Me encanta la literatura de Claudia y me encanta lo que han hecho audiovisualmente. Y sin embargo, yo pienso que hay que valorarlo todo dentro de la capacidad de la obra. O sea, yo pienso que la literatura tiene que ser evaluada como literatura. Y la comparación me la preguntan mucho y siempre digo película a película, libro a libro. O sea, vamos a comparar limones con limones. La película que mencionaste, Sideways, es la de Alexander Payne, ¿verdad? La de Alexander Payne. Que curiosamente ganó Mejor Guión Adaptado en los Oscars en aquella ocasión. Y un cineasta que también ha interactuado mucho con adaptaciones. Muchas de sus películas pues surgen de libros. Sí, Alexander Payne es uno de los directores con más afinidad por la intelectualidad. Es un director que no se va a las historias fáciles, se va a los personajes complejos, se va mucho a temas que no son cómodos. Yo pienso que es un director que le ha dado una visión a la masculinidad de este siglo que a mí personalmente me interesa. Ha vuelto al hombre mucho multidimensional, muy vulnerable. Sí. Y yo pienso que lo que más me gusta de Sideways, y perdonen que sea que me vaya un poquito por ahí, es precisamente que presenta esa dualidad que se da mucho en los hombres, en el hombre que es mujeriego, que es libre, que le da libertad a cuanto deseo se le presenta, y el hombre que es contenido, el hombre que trata de hacer las cosas como él entiende en su cabeza que debe ser. Entonces a mí me encanta el hecho de que entre dos personajes, pues yo creo que de ahí sale el hombre de este siglo. Y él tiene como una obsesión con ese tipo de personaje, con una masculinidad un poco más frágil que el resto de los directores. Y creo que sí, que definitivamente sale de un material literario muy sólido, como The Descendants, como The Holdovers y todo Nebraska, eso. Por ejemplo, también. Exacto, entonces sí. En ese sentido, él se alimenta de una muy buena fuente literaria. Y él sabe escribir muy bien también. También. Volviendo otra vez a donde Claudia y hablando un poco que traía a colación a tu hermano creativo y Miguel mencionaba ahorita de digamos que esa conversación que tuvo ¿con qué director fue? Perdón. Con nuestro Fernando Báez. Fernando Báez, donde él dijo, ya este terreno es mío. Sí, y discutimos por 30 minutos y él no cedió. Él decía que no, que esa obra era de él y que era la visión del director. Y sí. Yo creo que en ese momento también él me abrió mucho la mente a que, claro, me pongo en el lugar de él. Pero yo le decía, pero si tú te enamoraste del material original, era por algo, tú viste algo en ese material original. Y él decía, sí, yo lo vi algo, pero ahora es mío. Traigo a colación esta conversación que tuviste con Fernando porque me gustaría saber si tu relación, digamos que creativa y artística con Marcelo te ha dado lecciones, te ha dado enseñanzas, has podido entender un poco más esta dinámica colaborativa y cómo llegaron a realizar algo tan potente y único como El Reino, por ejemplo. Bueno, yo a Marcelo lo conocí porque fue el director de la película de Las Viudas de los Jueves, que después tuvo una serie que hubo ahora en Netflix mexicana, pero la película original es una película de Marcelo Piñeiro. Y yo no hice el guión de esa película, la hizo Marcelo Figueras, pero una de las primeras veces que nos reunimos, no nos reunimos tantas veces, pero él quería juntarse conmigo para explicarme algo. Y ese algo es que en Las Viudas de los Jueves hay una línea secundaria que es una chica adoptada que es una de las familias de ese lugar, que es una familia con mucho dinero, qué sé yo, adopta a una chica con su hermano y no es una adopción feliz, en el sentido que en realidad esa familia quería tener un bebé adoptado, pero el bebé viene con una hermana, entonces tienen que adoptar también a la hermana y hay una serie de complicaciones en esa adopción. A pesar de eso, esa chica es uno de los personajes más importantes de la novela porque puede ver junto con otro de los adolescentes lo que no pueden ver los adultos, ¿no? Entonces Marcelo es un personaje que los lectores de la novela quieren muchísimo porque además la chica se llamaba Ramona, que en Argentina en esa época era un nombre de mujer mayor. Ahora quizás hay Ramonas chiquitas, pero en ese momento eran las abuelas, se llamaban Ramonas. Entonces la madre, como no le dejan cambiarle el nombre cuando la adopta, le hace como le falsea Romina en vez de Ramona, porque Romina era un nombre más normal para una niña, ¿no? Entonces toda la gente se quedó con la historia de Romina Ramona. Y Marcelo lo primero que me vino a decir es, mirá, yo tengo que cambiar esta línea de la novela y sacarla porque esta línea secundaria es tan potente que yo no puedo contar lo otro que tengo que contar de toda la novela. Como dijo antes, él
la novela es una cosa coral, ¿no? Entonces, en esa cosa coral hay que elegir qué contás en una película, no podés contar todo. Entonces él me decía, si yo cuento esta parte, se me va a ir la novela por ahí y no voy a poder contar el resto. Y a mí me pareció una gran decisión. Lo que pasó cuando se estrenó la película es que, al revés de otros textos, esta novela mía había sido ganadora del premio Clarín y había hecho mucho recorrido. Mucha gente había leído la novela. Entonces ibas al cine a ver una película que habías leído la novela, cosa que no pasa habitualmente, ¿no? Seguramente los que vieron la película que vos mencionabas que te gustó tanto, no habían leído esa novela. Esta novela, nadie la conoce. Esta novela la había leído el 90% de la gente que estaba sentada en el cine, y cuando yo iba a alguna de estas funciones para ver qué pasaba, la gente se quedaba en los pasillos discutiendo, enojados, porque habían sacado a Romina Ramona. Sí. Y eran discusiones que era impresionante, porque no pasa eso habitualmente en el cine, ¿no? Y si ellos hubieran podido escuchar lo que yo escuché de Marcelo, le hubieran dado la razón, porque era cierto que no podía meter todo. O bueno, a lo mejor otro director lo hubiera hecho, pero quiero decir, me parece lógico que no lo hubiera puesto. Pero el que va a ver una película que leyó antes la novela, se hizo la película en su cabeza y quiere que le hagan esa película. Claro. Después de eso, con el tiempo, un productor nos llamó a Marcelo y a mí y nos dijo, mira, yo quiero que ustedes hagan La Viuda de los Jueves 2, para serie, para Netflix, etcétera. Nosotros lo escuchamos, ustedes saben que el trabajo no se desprecia, ¿no? Y menos para un escritor, que no es que cuando te llaman de una plataforma o algo por el estilo, no desprecias porque es mucho más dinero que lo que ganás con un libro, etc. Pero salimos de ahí los dos y dijimos, yo la verdad no tengo la más mínima gana de hacer Las Viudas de los Jueves 2 y él tampoco, porque a veces pasa que una historia ya la contaste y no tenés algo más para contar, como es esa mecánica de los streamings que todo el tiempo tiene que haber una segunda, una tercera, una cuarta temporada, ¿no? Para nosotros se había terminado esa historia. Y Marcelo me dice, pero ya que tenemos la suerte de que nos juntaron para esto, ¿por qué no pensamos otras historias y trabajamos juntos? Y entonces empezamos a hacer eso. Empezamos a tirar historias, se nos ocurrió esta historia del reino. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si un pastor evangelista termina siendo el presidente de la Argentina? Entonces empezamos a especular con eso. En ese momento Bolsonaro todavía no era el presidente de Brasil, faltaba muy poquito. Cuando estábamos escribiendo el guión que empezaba con un asesinato, con un cuchillo, justo a Bolsonaro le clavan un cuchillo y nosotros decimos, no, ¿viste? No nos puede pasar esto porque van a pensar que lo sacamos de Bolsonaro. Bueno, la cuestión es que la serie se estrenó, tuvo mucho éxito y mucha gente en la Argentina dice que fue premonitoria porque empiezan a encontrar relaciones con el gobierno actual, que no es un pastor evangelista, pero es una especie de pastor religioso, político, no sé qué. Y lo que pasaba en la serie, entonces ahora es como que todo el mundo nos hace chistes con que hicimos una serie premonitoria. Fue muy bueno trabajar con él, que es tu pregunta específica. Sigo ahora, estamos tratando de armar otra serie. Nos piden una tercera temporada del Reino para que las cosas terminen bien, porque hasta ahora vienen terminando mal. Entonces a ver si te mandan todo el tiempo mensajes y a ver si terminás una bien. Y estamos tratando de hacer una serie y yo aprendo muchísimo porque es muy distinta la cabeza que piensa un texto literario que la que piensa una película. Marcelo está viendo lo que... Entonces, de alguna manera, a veces había escenas que poníamos porque él ya había visto una película de Kubrick que le encantaba y dice, yo eso quiero. Y bueno, yo le hacía el favor porque estaba buenísimo, que si quería hacer esa escena, no el favor, pero lo digo amorosamente, ¿no? Quiero decir, si él ya la vio así, la hacemos así. Entonces, esa percepción de lo que va a funcionar después en una serie, cuando estás escribiendo, yo aprendí de él muchísimo y estoy muy agradecida de haber hecho ese trabajo, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Miguel? A propósito de que era mejor el libro o la película, me quedo pensando en eso que dice Claudia, de que cuando leemos el libro nos hacemos nuestra propia idea de quiénes son cada uno, bajo nuestras propias decisiones y nuestras propias experiencias. Entonces es una experiencia mucho más completa intelectualmente que acudir a ver la visión de un director. Entonces quizás muchas veces por eso valoramos más la experiencia que tuvimos con un libro que con una película. A propósito de eso que dice, él está viendo todo lo que tú estás escribiendo, ya lo está viendo. Claro. Y ahí se trata también, ese ejercicio es muy chulo, el que mencionabas de que Marcelo pues te traía referencias de Kubrick o de otro cineasta, ese ejercicio como de intertextualidad, de cómo el cine o las obras se van reflejando constantemente y uno va como que calqueando y va...
Exacto. Y además Marcelo es un gran lector, que eso también es interesante, ¿no? Sí. Porque cuando el director de cine es un gran lector, puede pasar rápidamente de un lenguaje al otro, ¿no? Totalmente. Y también volvemos a esa idea o ese eje que estábamos tratando de lo que se queda y lo que se omite. En el caso, por ejemplo, de Romina y Juanny, que creo que ahí vemos también cómo el formato de la miniserie, pues por los episodios y porque es una obra mucho más abarcadora, pues se puede incluir o no, porque precisamente así es que comienza la miniserie de Las Viudas de los Jueves, que con Juan y Romina viendo pues todo el tema en la piscina. No quiero dar spoiler porque la novela de por sí, desde que uno la agarra, uno no puede dejar de leerla. Y quería volver a otra idea que también estamos pues comentando y que ya también lo hablaba Miguel, que es sobre esa individualidad y colectividad que sucede. ¿Cómo ha sido esa camaradería, ese esfuerzo creativo que has tenido, Angélica? Porque has trabajado también con un crew, con un equipo local en las partes filmadas aquí en República Dominicana, y cuando fuiste a Buenos Aires, pues contrataste pues un equipo reducido, pero también te enseñó muchas cosas. Y en México, porque ya he hecho también filmaciones en México. Hay una historia que me inspira mucho. Ustedes recordarán la película Gravedad de Alfonso Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock. Pues no sé si conocen la historia, que fue idea de Sandra Bullock, que su personaje que su personaje acababa de perder a un hijo. Y bueno, esa película ganó el Oscar y debería estar en casa de Sandra, porque eso lo cambia todo. Y esa fue una idea de la actriz. Y por suerte, Cuarón tuvo la humildad de cambiar. Eso cambia su personaje y cambia toda la historia sobre la gravedad. Y esta mujer que en el fondo no quería ni sobrevivir, pero el instinto la hace sobrevivir. Siempre recuerdo esa historia, me gusta mucho. En el equipo, lo primero que hicimos, y me acuerdo que ese día fue en la Biblioteca Nacional que nos tocó trabajar, yo senté a todo el equipo y le conté mi película en la cabeza, pero además le conté mi motivación personal. No la voy a repetir aquí ahora, pero yo conocí tarde la obra de Pedro Enríquez Ureña. Para mí, él era mi Pedro, el niño que mi maestra de quinto de primaria, aquí hay varias compañeras del Colegio Santo Domingo, la señorita Mencía nos enseñó ese poema, y en mi imaginario, cuando yo entré a estudiar a la Universidad Pedro Enríquez Ureña, era, el muchachito aquel. Y le pregunté a mi papá, ¿quién fue Pedro Enríquez Ureña? Y la respuesta de mi papá fue, bueno, él no vivió aquí. No la voy a hacer larga en tiempo de la dictadura, pero eso me generó una duda por muchos años. Entonces yo le conté todo eso al CRUD y lo he ido involucrando. ¿Qué pasó? Empezamos a hacer el rodaje. Y bueno, esta historia está en manos de ¿quién? De los pedristas, Soledad Álvarez, Miguel de Mena, historiadores como don Bernardo Vega, personas que tienen testimonios porque conocieron miembros de la familia enriqueña como don Alberto Perdomo. Estoy mencionando personas que están aquí en la sala, se me pueden quedar algunas. E incluso tenemos el testimonio de una persona que conoció a Pedro Enríquez Ureña en su niñez, no voy a decir quién es, no voy a hacer spoiler, pero una persona que hace más de 80 años y vive, lo conoció cuando era un niño. Entonces, a medida que fuimos entrevistando mi crew, personas que hacen cine en República Dominicana, gente muy joven, empezó a contarme, decirme, me gustó José Alcántara, me gustó lo de Yulisa que dijo sobre Salomé, me gustó, y hasta llora. Yo miraba para atrás y estaban algunos llorando. Y yo le dije a nuestra productora, encienda la cámara y vamos a entrevistarla. Y entonces me di cuenta allí que ellos son parte de la historia, así como otras entrevistados ocasionales, y eso no lo voy a revelar, que encontramos en el camino y que de repente tenían que ver con la historia. Y esto es muy importante, porque yo no puedo yo no puedo cometer el error de hacer una película sobre Enríquez Ureña academicista, porque primero yo no lo soy, no tengo esa autoridad. Claro que he entrevistado a las personas que sí lo tienen, pero en tiempos de Bad Bunny y de Toquilla, yo no puedo decir, vamos a hacer en los primeros minutos no puedo decir, vamos a hacer una historia sobre el autor de la versificación irregular
en la poesía castellana, porque ninguna persona joven lo va a ver. Pero estamos tratando juntos de llevar a ese Pedro humano, y todo el mundo tiene un hermano, todo el mundo tiene una madre, todo el mundo tiene un mejor amigo. Y lo conversé con Soledad y le dije, necesito que cuando yo tenga un primer corte me acompañes, porque quiero ser muy respetuosa con el personaje, pero tiene que ser un personaje que ese equipo me ha ayudado a encontrar. Y yo he aceptado sugerencias, sobre todo de Cire Reyes, me ha hecho muy buenas sugerencias, de Peggy Guzmán, que me acompaña en la cinematografía, pero incluso de la chica que hace foto fija, Kat Montes, encantadora, que me dice que a ella le conmueve y lo tomo en cuenta. ¿Tenemos fecha prevista para mi Pedro? ¿Todavía falta un poquito? ¿Falta mucho? Falta mucho porque tengo que esperar que el Mundial se acabe para ir a México, pero tiene que ser en este año. Esperemos que en el otoño. Ojalá que sí. Qué bueno. Volviendo otra vez a Miguel, y esa conversación que tuviste con Fernando siempre ahora me está generando mucha duda, porque también que en ese ejercicio de colaboración, y tú hablabas también de cómo se cede, qué se consigue, qué se puede pues concretizar. Otra anécdota que hayas tenido, porque también además de guiones de ficción, pues también has trabajado en el documental, que es quizá una rama mucho más rigurosa, con planteamientos más definidos, pero ¿alguna lección que has aprendido ahí? Yo he aprendido mucho, quiero volver a los directores, y yo pienso que el trabajo final del guionista con un director, ya que te interesa tanto lo de Fernando, es la negociación. Nosotros como guionistas estamos dispuestos a, cada vez que yo me junto con un director después que tiene un guión en la mano, yo llevo 3 cosas que no quiero negociar y 5 en las que estoy dispuesto a ceder. Mira, ¿qué te parece? Claro. Mira, yo lo había pensado antes, claro que sí, tú tienes toda la razón. Mira, que por producción, claro. Pero necesitamos, entonces tú tienes 1, 2, 3 puntos que son neurálgicos para la historia, que a lo que Claudia decía, que termina siendo el sedimento de lo que quieres contar, en lo cual tú no deberías transigir. Y son unos puntos en los cuales yo muero peleando. No siempre gano, porque el proceso de producción es muy complejo. Es tan complejo que no solamente tiene que ver ni siquiera con el director, tiene que ver con producción, tiene que ver con los mercados en los que la obra va a terminar, tiene que ver con coproducciones, con 1000 cosas que no dependen puramente de la historia. Entonces, el guionista termina siendo un defensor de 3 o 4 puntos que son la esencia, que son el alma de la historia en los cuales tú no puedes negociar. Te tengo que cambiar, recuerdo que en La Gunguna, que es la película que termina convirtiéndome en un escritor, una de las, ya casi a punto de rodar, una de las peticiones era que necesitamos entrar al mercado puertorriqueño. Ya la película a punto de empezar a rodar. ¿Cómo lo hacemos? En ese momento, una película, un primer guionista con un guión que entendía que era blindado, como dice Claudia, tú no quieres que le cambien una palabra. Yo me cerré, me tranqué a banda, esto no puede ser, esto es imposible. Y lentamente me fui dando cuenta de que mi trabajo no era ese, mi trabajo era tratar de tomar esas notas y enriquecer lo que ya yo tenía. Y a partir de ahí cambié por completo mi visión. Yo dije, si yo voy a trabajar en cine, yo estoy en el arte más colaborativo de todos. Si yo quiero soledad, yo escribo literatura, yo hago plástica, yo me vuelvo escultor. Pero si yo decidí estar en cine, yo necesito estar abierto. Algunas notas serán mejores, otras serán peores. Y en ese momento decido escribir toda una sección de la película que no existía hasta 2 semanas antes del rodaje. Y yo pude haber tomado algo que hubiese realmente dañado mi trabajo o la experiencia y traté de hacerlo mejor con eso. Esto no quiere decir que nosotros como guionistas no sintamos impotencia, no sintamos dolor, no reconozcamos muchas veces nuestro trabajo, pero también te tengo que decir que muchas veces nuestro trabajo es engrandecido por un director. Hay muchas decisiones que un director toma que yo no vi, incluso un actor con un diálogo, con una intención, con una decisión dramática, que yo mismo no vi y que me atribuyen a mí como guionista. Qué bueno estuvo esa parte, yo claro, yo lo estaba pensando hace mucho, claro que está muy bien. Claro. Pero es como vivir con el paquete.
Ahora, ¿dónde viene lo bonito? Cuando tú consigues una colaboración en donde tú tienes confianza completa con el equipo creativo. Claro. Y donde tú entiendes que lo que tú estás entregando va a ser respetado. No va a ser cualquierizado por motivos comerciales, por motivos sino que realmente te buscaron a ti porque respetan tu trabajo y porque quieren que tu trabajo transpire y esté ahí en la pantalla. Claro. Entonces, al final, todo el que está en guión, a diferencia de la literatura, donde yo con mi editor me voy a los golpes y podemos realmente tener 30 rondas sobre lo que queremos publicar, aquí en el cine es entregárselo no al destino, porque eso sería demasiado, pero sí entregárselo a la visión de otras personas. Claro, y sí. negociar hasta el final en los puntos en los que uno no debe ceder. Y ya a medida que vas subiendo en cuanto a prestigio, en cuanto a reconocimiento, entonces vas ganando mucho más poder en estas negociaciones. Claro. Ahí ya tú puedes de eso se trata. Nosotros somos negociadores en los cuales somos muy dichosos sobre lo que podemos terminar consiguiendo. Perfecto. Y esa etapa, digamos que esa dinámica de negociación, Claudia, ya volviendo otra vez, porque me interesó mucho esa relación que tienes con Marcelo a nivel creativo. Sé que ha llegado a puntos de negociación efectivos, pero tu involucramiento va más allá de entregar el guión que se va a filmar, o tú también te involucras en otros aspectos, digamos, como de el reparto, te gusta colaborar y tener como que, digamos, ese tótem, esa figura tridimensional que ya es tu personaje y lo va a encarnar digamos que ya un actor o una actriz, ¿no? Bueno, justamente porque tengo la suerte de escribir con Marcelo, a veces nos pasaba que estábamos escribiendo El Reino y todavía no sabíamos quién iba a ser el elenco, porque eso es una etapa posterior, que además lo deciden los productores y además tiene que ver con el dinero que hay para la serie y si el actor o actriz que el director piensa está disponible o no está disponible, muchos factores. Pero nos pasaba que, por ejemplo, escribíamos una escena para la pastora y nos quedábamos contentos con la escena y decíamos, ¿te imaginás cuando Mercedes Morán haga esto? Sí. Y capaz que no sabíamos, finalmente fue Mercedes Morán, pero nosotros ya lo pensábamos encarnado en ella y no nos pasaba con todos los personajes, ¿no? Entonces, yo no tomo una decisión sobre los personajes, sobre los actores, porque eso es una decisión que toma el director con el productor, pero sí que hay como un deseo que lo fuimos manejando juntos y que él tenía también además la generosidad de irme diciendo quiénes tenían la cabeza y lo íbamos conversando, pero no porque yo tuviera derecho a opinar sobre eso, ¿no? Pero es interesante el proceso porque cambia totalmente. A veces pasa que elegís un actor para determinado papel y elegiste una actriz para ser de pareja, pero si se te cae el actor ya no puede ser esa actriz y tiene que ser otra. Entonces hay un montón de cambios que tienen que ir a partir de eso. Quería agregar a lo que decía Miguel, ustedes están todo el tiempo hablando de pelearse el guión con el director, pero ahora también está la pelea con el streaming, ¿no? Que nosotros no tuvimos demasiada pelea, pero también con este tema de los algoritmos y demás. Entonces me gusta una escena que, no sé, yo cuento la anécdota como la leí o me la contaron, quizás tiene algún defecto, pero que cuando se hizo Pecados Capitales, la película que protagoniza Brad Pitt, supongo que se acordarán los que la vieron y las que no le voy a hacer total spoiler, pero tengo que contar un poquito para decir esto. Tiene un final tremendo, ¿se acuerdan? El final es tremendo, el último Pecado Capital tiene que ver con Brad Pitt y es una escena muy impactante. Entonces, ya no en la época de los streaming, porque todavía no había streaming, pero sí estaban esas cosas de que se buscaba un grupo de personas, se le pasaba la película y se esperaba ver qué opinaban de la película. Entonces la gente le pareció que era terrible el final y que había que cambiarlo. A todos les cayó mal el final. Entonces le dijeron que iban a tener que rodar la última escena para cambiar ese final. El guionista se desesperó, pero no me acuerdo el nombre del guionista, lamentablemente. Se desesperó y quiso convencerlos de que no, que ese era el final, y no hubo caso. Entonces se fue a parar a la puerta de la casa de Brad Pitt y le dijo a Brad Pitt, mirá, por favor, no filmes esta escena de nuevo, porque le explicó todos los motivos por los cuales ese tenía que ser el final, y tuvo de aliado a Brad Pitt, y ese fue el final. O sea que ahí el guionista
pudo aliarse con Lograron. alguien dentro del equipo que no era, que tenía mucho poder dentro de esa película, porque era sin Brad Pitt no había película, Claro. y logró imponer su guión, ¿no? Oh, qué chulo. Solo que no son peleas con el director, son alianzas. Exacto. Alianza, sí. La persuasión pues juega aquí un rol muy, muy fundamental, ¿no? Y ya se nos agota el tiempo, nos quedan 2 minutos, 3 minutos, y quería recuperar una idea de Claudia del streaming. Y ahora que estamos viviendo una etapa, digamos que bien banal a nivel audiovisual, porque se ha comentado que la capacidad de atención del espectador pues es muy finita y las películas y las series tienen que estar constantemente recordando la trama, lo que está sucediendo y se están volviendo, digamos que más huecas y más banales. Todavía tenemos espacio para que el arte audiovisual, al igual también como el arte literario, pueda ser sugerente, pueda todavía tener ideas implícitas, que no subestime al espectador, o estamos condenados ya digamos que a la banalidad de lo audiovisual. Yo pienso que el arte es resistencia. Yo pienso que todos los años hay un grupo de películas que nos recuerdan que hay gente haciendo arte porque es una necesidad y no sencillamente porque es un requerimiento comercial. Yo pienso que el gran reto, creo que estamos en un gran cambio, principalmente en los canales de distribución, donde cada vez son más limitados y tienen más poder y saben lo que están buscando. Pero definitivamente que el cine independiente, el cine rabioso, el cine contestatario, todos los años sigue teniendo presencia, sigue siendo aplaudido. Si tú como crítico de cine ves cada año que 3, 4, 5, 6 películas son las más comentadas entre un público, de ahí al alcance, yo pienso que ahí es que estamos en el gran cambio. Para que estas películas, y me voy rápidamente al cine dominicano, yo pienso que el gran reto de nosotros no es hacer películas, es que las vean. Es dónde van a terminar nuestras películas. Cuando se habló sobre la ley de cine, el gran problema no era el cine que se hacía, porque el cine está teniendo éxito, pero una película no puede durar 2 semanas en cartelera si duramos 5 años trabajándola y después ir a morir a YouTube. Nosotros necesitamos, y esto no es pidiendo un apoyo como el que pide todo el mundo, de por favor apóyennos, es que si no hay canales alternativos de distribución, todo el arte está destinado a lentamente disminuir hasta volverse insignificante. Entonces, Netflix preocupa, pero Netflix también le da cabida a buenos escritores. Claro. Entonces, hay una dualidad importante en la cual nosotros tenemos que aprender a navegar con la distribución, pero estamos en el medio de un cambio donde nos están requiriendo cosas a partir de moldes. Eso es indiscutible. Pero el arte, mientras sea arte, va a seguir siendo resistencia, y yo pienso que el cine no escapa a eso. Muy bueno. Y así recuperamos también la idea que decía Claudia sobre la ideología, la reivindicación de lo ideológico, el cine que tiene, o el arte audiovisual que tiene pensamiento, que tiene crítica, que tiene reflexión y que no es banal. Creo que estamos en contra de esa banalidad de lo literario, pero también de lo audiovisual. Y creo que con esta reflexión, pues ya damos fin a nuestro panel. Y antes y obviamente agradeciéndole a Claudia, a Angélica, a Miguel, por supuesto que a toda la organización del Festival de Mar de Palabras. Antes de concluir formalmente, vamos a proyectar un pequeño video que va a recapitular, será una recapitulación de todo lo que hemos vivido en estas 3 jornadas. Y es un videoclip realizado por nuestro querido Daniel Morsinski, el fotógrafo de los autores. Así que, señores, gracias. Feliz noche. Nos vamos a retirar. Van a enseñar el videoclip y para que lo veamos. Ah, la foto. Bien. Sí. ¿Perdón? Que viva el novio. Gracias. Acción. Y ahora la misma en la cabeza. Sí, que te cortes la cabeza. Gracias. Vamos.